buenos días y para los hermanos y amigos que nos ven por YouTube, buenos días también, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. Hoy corresponde el Salmo 56. El Salmo 56 es un salmo bien interesante que está compuesto desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, en dos cuerpos, digamos dos partes, dos fragmentos componen este salmo. ¿Ya? En la primera parte podemos ver a David haciendo una oración de ruego. Él pide la misericordia de Dios. Él le suplica a Dios que tenga misericordia de él, de su condición y de su situación en la que se encuentra, ¿no? El contexto de este salmo está ubicado cuando él es atrapado, se puede decir así, prendido por los filisteos en Gat. Y obviamente bajo ese contexto, él tiene que estar sintiendo temor, tiene que estar sintiendo mucho miedo, tiene que estar asustado, si se puede decir así, a pesar de que David era un hombre guerrero, era un hombre fuerte, valiente. Recordemos que él, para este momento en que él escribe este salmo, él estaba siendo perseguido por Saúl y ya había pasado lo de el enfrentamiento o la pelea que tuvo con Goliat, que era el paladín de los filisteos. Así que, y especialmente porque eh, Goliat era de esa región, de ese sector de Gat, entonces no era mucho el cariño que le podían tener a David ahí, ¿no? Entonces, cuando él se siente así, él hace esta súplica que va básicamente desde el versículo 1 al versículo 7. Luego del 8 en adelante, ahí la semántica del salmo cambia un poquito, porque él ya pide misericordia, pero justicia también, que se haga justicia, la justicia de Dios aplicada a sus enemigos, a los que lo persiguen, a los que lo oprimen. Pero vamos a leer para entrar un poco en el tema. Dice en el versículo 1 del 56, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devorará el hombre. Me oprime, cambiándome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado. No temeré que pueda hacerme el hombre. Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos los pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Vamos a detenernos un poquito ahí. Dice, ten misericordia de mí. Esto empieza con un ruego, lo que decíamos anteriormente, basado en un temor. Él está aquí, él teme por su vida, por su seguridad y obviamente por la de las personas con las que él anda, ¿no? Y le suplica a Dios, le dice, ten misericordia de mí porque me devora el hombre, me devorará el hombre, se me oprime combatiéndome cada día, ¿ya? La opresión no es fácil para las personas que son perseguidas, que son vituperadas de cualquier manera. La opresión genera depresión también, ¿no? Y David estaba en este estado, estaba suplicándole a Dios que tuviera misericordia de él. Pero luego en el 3 me encanta mucho porque dice, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y entonces aquí lo hace, o el salmo se escribe en forma de interrogación, ¿no? Es una interrogante, mira, ¿qué puede hacerme el hombre?
Y el contexto está ahí en el mismo versículo. Dice, en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. Fíjate que hay otros salmos que se escriben acerca de eso, ¿no? Dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Esto mismo también lo escribe David en otro salmo. Y Pablo luego en el Nuevo Testamento va a escribir algo muy similar cuando escribe en Romanos 8:31, cuando dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ya? Lo importante de todo esto, hermanos, que es inevitable que la mayoría, por no decir que todos los seres humanos, seamos cristianos o no lo seamos, pasemos por momentos difíciles, momentos de opresión, momentos donde podemos quizás tener desesperación, son como sentimientos naturales del hombre, ¿no? Pero también como tenemos o podemos pasar por estas cosas, tenemos que entender que tenemos un Dios que pelea nuestras batallas, un Dios que está de nuestro lado, que es parte de nuestro equipo, o mejor dicho, nosotros somos parte, debería ser así, nosotros parte de su equipo. Pero si lo vemos desde la perspectiva de ganarle la batalla al enemigo, lo principal que nosotros tenemos que entender es que Dios está contra nosotros, con nosotros, perdón. Dios está en nuestro equipo, de nuestro lado, pelea nuestras batallas, no nos va a dejar en ningún momento. La única forma que Dios se separe de nosotros es que nosotros mismos por voluntad nos separemos de Él. Él no se va a separar de nosotros. Entonces ahí sí la batalla puede estar perdida. Pero mientras Dios esté con nosotros, como dice aquí David en el versículo 4, dice, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué hay que el hombre puede hacer si Dios está conmigo? Fíjense que volviendo un poco al contexto, eso está en Primera de Samuel 17:4, eso lo vamos a comentar solamente, a parafrasear un poco, pero cuando se enfrenta David contra Goliat, que empieza esa pelea, antes de eso hay como una cruce de palabras, ¿ya? Y Goliat le dice, mira, tú vienes a mí con palos y con piedras como si yo fuera un perro. Y lo que le responde David es, mira, tú vienes a mí con todo ese ejército y con todo lo que tú tienes, pero yo estoy con Jehová, Dios de los ejércitos a quien ustedes han provocado. Entonces, hay una diferencia enorme de poder allí, ¿no? Goliat podía tener sus 3 metros y tanto de alto y podría tener un rodillo de telar como lanza, pero no iba a pelear solamente contra David, iba a pelear contra el Dios de los ejércitos, cosa que él no conocía. A veces el enemigo eh, no conoce la dimensión del poder que tiene el Dios que nos defiende, ¿ya? Y fíjese que en Efesios, cuando Pablo también escribe en Efesios 6:10 que habla de la armadura de Dios, dice, mira, nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nosotros hoy en día, hermanos, los cristianos, difícilmente podemos pensar o creer que tenemos un ejército literal, ya, de soldados o de gente persiguiéndonos, como fue el caso de David. Pero nosotros como cristianos sí tenemos y debemos entender que hay huestes espirituales, ¿verdad? Que hay eso que se describe en Efesios 6 del 10 en adelante, ya dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Ellos lo que buscan es destruirnos. La lucha no es para felicitarnos, oye, qué buen trabajo haces tú de cristiano, ¿no? Las huestes espirituales de las que se habla en Efesios 6:10, si hay una lucha, si hay una batalla, si hay una pelea, es porque ellos buscan destruir, ¿ya? Entonces aquí, en ese sentido, David está confiando en Dios, ¿ya? Por eso es una oración de confianza y de misericordia, ¿ya? Es una súplica, lógicamente, porque cuando nosotros no podemos, tenemos que confiar en el que sí puede y Dios todo lo puede, ¿ya? Entonces, ahí en esta parte de este salmo, David busca la misericordia, la bendición de Dios frente a los peligros de los cuales él está pasando ya. Desde el versículo 7, 8 en adelante dice,
mm, pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Será luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en luz de los que viven. Interesante aquí, porque aquí ya expresa la confianza. Si él pide, en el versículo 7 dice, pásalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba su furor a los pueblos, es decir, encárgate de mis enemigos. Dios mismo dice, mía es la venganza, dice el Señor, ¿no? Según lo que las escrituras nos enseñan. Así que Dios siempre se va a encargar, ¿ya? Y luego en el versículo 10 ratifica, dice, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, el Dios en que he confiado, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Ratifica nuevamente la pregunta, ¿ya? Y ratificamos nosotros también lo que dice Romanos 8:31, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué podemos temer? Y fíjate que ahí en Romanos hace una lista, dice, ¿qué puedo temer? En principados, en potestades, ni lo alto, ni lo profundo, nada puede separarme del poder que Dios tiene para defenderme. Dice el versículo 12, sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanza, ¿ya? Dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Y fíjate que aquí con esto quiero cerrar. ¿Por qué? Porque aquí ya él pone su confianza plenamente y su vida plenamente en las manos de Dios, ¿ya? Y la confianza en él. Y recuerden que, por ejemplo, en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para mi camino, ¿ya? Entonces es la luz de los que viven, de los que andan en el camino del Señor. Así que la invitación, hermanos, de esta mañana es a confiar en Dios. Cualquiera que sea, o lo que nos enseña este salmo, cualquiera que sean los peligros, Dios está con nosotros. Cualquiera que sean los riesgos, así andemos en valle de sombra de muerte, como dice el Salmo 23, Dios está con nosotros. Él no se va a apartar de nosotros bajo ninguna circunstancia. Podemos suplicar confiadamente, podemos confiar en su palabra plenamente, porque Él siempre va a estar de nuestro lado. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, eres bueno y eres bueno en gran manera. Gracias por sustentarnos, por protegernos, por cuidarnos, por estar con nosotros, Señor, por permitirnos y recordarnos, sobre todo, Señor, siempre a través de tu palabra, que tú estás ahí, Señor, cualquiera que sean las circunstancias, cualquiera que sean las condiciones. Tú estás ahí, Señor. Gracias por estar, gracias por permitirnos tener el honor de llamarnos hijos tuyos, Señor. No lo merecíamos, no lo merecemos incluso, pero tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo posible, Señor. Gracias por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas en esta sala. Bendícelos, Señor, bendice sus corazones, sus mentes, bendice todo, Señor, sus vidas, para que podamos, Señor, en todo agradarte, Señor. Gracias te damos nuevamente en el glorioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.